Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de nuestra región. En la primera crónica del día relataremos la historia de Claudia Cooper, quien fue abusada sexualmente y cómo lo superó a tal punto que creó un método que ahora comparte con otras víctimas de la violencia de género. Veamos la historia. Desde temprana edad, Claudia Cooper, la menor de 11 hermanos, vivió la difícil experiencia del abuso sexual que la dejó marcada por el resto de su vida. Hoy recordó cómo fueron esos años de tortura y las veces que en un rincón del baño le pedía a Dios que le ayudara a salir adelante porque ella tenía claro que era capaz de superar la difícil situación que estaba enfrentando. Precisamente por mi historia de vida, soy sobreviviente de abuso sexual. Fui abusada sexualmente desde mis 2-3 años por más de 17 años o por 17 años por mi padre biológico. A los 12 años, cuando le permitieron salir a jugar, Claudia le preguntó a los otros niños si el papá los acariciaba como lo hacían con ella. Cooper sabía que algo estaba mal porque físicamente sangraba, le dolía y era horrible. Pero siendo una niña, un día encontró el libro Nacidos para Triunfar. Lo leyó sin imaginar que este libro le ayudó a hacer terapias desde su casa. Siempre tuve la necesidad de poder llevar este mensaje de superación a muchos que están en silencio, a muchos que están aún detrás de esa puerta cerrada donde el flagelo aún existe. No solo llevar el mensaje a aquellos que están viviendo el flagelo, sino a aquellos que han pasado por el flagelo y necesitan sanación, y también a aquellos que están expuestos y que necesitamos crear un sistema de prevención. Porque una vez que uno ha sido abusado sexualmente, nuestros hijos, nuestros nietos corren un alto riesgo de estar expuestos al abuso sexual, más que otro niño. Una de sus hermanas la llevó a vivir a California, lugar donde conoció a su esposo. Después se fue a vivir a Australia, donde encontró un centro de sanación para personas abusadas. Fue en ese momento de su vida en el que comenzó a pensar en la gente que está al otro lado de la ventana, padeciendo el abuso, y decidió crear el método de sanación. El método Yo Decido Ser se compone de 3 etapas. La primera etapa es para liberar miedos, y en donde hacemos un diagnóstico de dónde está el mayor problema, el mayor bloqueo que tiene la persona para liberarlo. En la segunda etapa hacemos un enfoque muy grande en que la persona se conozca a sí misma y se acepte, porque si se aprende a conocer, se aprende a aceptar y se aprende a amar. Y una vez que hemos logrado esas 3 etapas, entonces la persona va a contar con una base de autoestima que le va a permitir pasar a la tercera etapa, que es descubrir sus talentos, desarrollar sus dones, ir por sus sueños y entender de que lo que le sucedió, ya sea abuso sexual o cualquier otra clase de trauma, fue una plataforma que le va a engrandecer, que le va a ayudar ahora con mayor experiencia para ser una mejor ser humano y para lograr sus sueños. Wilson Tavares, un participante de la conferencia en Cali, nos habló de la importancia de exponer estos temas en sociedad, mientras que Cooper explicó el papel que ella desempeña con el método. Las personas, cuando se les toca el tema de el testimonio de vida de Claudia, por lo general es un tema que es como un tabú, pero la forma como ella aborda el tema, se lo da a conocer a las personas, empieza como a quitar esa barrera poco a poco, hasta el punto de que las personas empiezan a participar, se empiezan a abrir un poco más, y digamos que al final de las charlas le comienzan a preguntar dónde te puedo conseguir. Mi propósito es que las personas sean autosuficientes y se empoderen con ellos mismos y se apoyen en ellos mismos. Yo soy un puente donde el otro se va a encontrar a sí mismo. Ese es mi gran deseo.
Por otra parte, Wilson resaltó que en la actualidad tanto hombres como mujeres pueden ser partícipes de estas terapias al trabajar, Claudia, diversos traumas. El proceso que realiza Claudia no solamente se enfoca en las mujeres, es un proceso integral que también incluye pues el entorno más próximo, y pienso que como hombres debemos participar activamente en todo ese proceso que nos sirve no solamente para la persona que está siendo tratada, sino también en lo personal, a conocernos, tener claridad y enfoque de lo que queremos lograr. Claudia aprovechó para dejar un mensaje a los televidentes que están viviendo una situación similar a la que ella atravesó. El abuso no es nuestra culpa, que no somos el abuso, que todo lo contrario, más que víctimas, somos héroes de una guerra en desventaja. Como imaginémonos un niño, un bebé en mitad de la guerra de Vietnam o de cualquier otra guerra, que pudo sobrevivir esa guerra, que pudo sobrevivir ese flagelo, es automáticamente un héroe de una guerra en desventaja. Entonces yo les diría, no teman, no se avergüencen, que no es su culpa, que no somos el abuso y que tenemos dentro de nosotros un potencial maravilloso por explotar, por sacar, por florecer dentro de nosotros y brillar por fuera. Con la tranquilidad de haber perdonado a su padre por el daño causado, Claudia tiene claro que con dedicación, amor, respeto y esfuerzo extenderá su ayuda a las víctimas de este flagelo. Al regresar de comerciales, Natalia Barberena, psicóloga asistencial del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santiago de Cali, exterioriza desde su conocimiento los diversos puntos por los cuales el abuso sexual hace parte de uno de los tipos de violencia de género. Además, explicará las características que lo componen. 9 maestrías, 23 especializaciones, matrículas económicas y la mejor ubicación de la ciudad hacen de la Universidad Santiago de Cali la mejor opción para ser un profesional más competitivo. Informes: PBX 518-3000, extensiones 438 y 486. Inscríbete ya en posgradosusc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Santiago, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Sea más competitivo en el campo de las tecnologías de la información. Matricúlese en la maestría en informática de la Universidad Santiago de Cali. Informes: PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Santiago, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Cada 28 minutos una mujer es víctima de violencia de género en Colombia, es decir, alrededor de 50 cada día, según análisis de los documentos del Instituto Nacional de Medicina Legal. Hoy estamos contando la historia de una de estas víctimas, Claudia Cooper, quien fue abusada sexualmente por su padre biológico y en su proceso de sanación fue encontrando la manera de ayudar a otras personas. Continuemos. Natalia Barberena, psicóloga asistencial del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santiago de Cali, señaló desde su conocimiento las circunstancias por las cuales el abuso sexual hace parte de uno de los tipos de violencia de género. De igual forma, habló de las características que componen esta clase de violencia. La gran mayoría de veces comienza por una violencia psicológica, por medio de insultos, por medio de degradaciones, por medio de manipulaciones, chantajes, posesiones, entre otras. Continúa la ruta de la violencia, ahora se podría desembocarse a nivel físico, por medio de golpes, pero también aparece la parte sexual. Asimismo, se adhieren a esta es la parte económica, cuando una persona depende de mí a nivel económico y lo que yo hago es evadir mi responsabilidad estatal violando sus necesidades básicas. Y por último, la parte patrimonial, en el cual se desarrolla o desemboca lo que corresponde al daño de bienes o instrumentos de trabajo. La fuente consultada por Calido y Crónicas también destacó no quedarse callada, dejar el miedo a un lado y acudir a los entes de control. El primer paso es la parte del denuncio. Existen diversas instituciones que acogen esta clase de situaciones, llámense en fiscalía, comisaría de familia, juzgados, hospitales, entre otros. Asimismo, existen diversas leyes que definen lo que es la violencia y asimismo amparan, pero también castigan lo que es la parte de la persona que genera esta clase de actos, el victimario.
De igual forma, Barberena enfatiza el daño causado a la víctima, así como en las diversas áreas que se llega a desarrollar el trauma. A nivel emocional y a nivel personal se recomienda generar una intervención psicológica o un acompañamiento de la misma, con el fin de poder generar una intervención en esta parte del rol, porque en la gran mayoría de abusos se desarrollan en el contexto familiar. ¿Y qué pasa si mi padre me viola a mí? No existe el rol del padre. Ese rol del padre queda en parte desfigurado, no se divisa, porque si es aquel persona que dice quererme, ¿por qué me está generando un daño? Se generaría una intervención referente al rol, referente a la caracterización, pero también el daño emocional, físico, que se deja en la víctima. Yo consideraría que aparte de todo esto también se debería adherir una educación referente a la violencia de género, tanto en mujeres como en hombres. Cuando se tenga algo claro y se tenga conciso y consciente de qué es la violencia, los tipos de la violencia que existen, las rutas de denuncia, en ese momento en este país podrá cambiar algo. Cuando nos demos cuenta de que ningún acto justifica la violencia, ese día se genera algo al respecto. Hoy, Claudia con paciencia trabaja por el objetivo que se ha propuesto, brindar su ayuda a todas aquellas víctimas de abuso sexual y demás traumas generados por la violencia. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. La versatilidad y las diferentes temáticas culturales se tomaron en la Universidad Santiago de Cali, esta vez con el conversatorio Siglo XXI, a cargo del profesor y coinvestigador Carlos Alberto Quintero Cano, quien presentó el artículo de tesis de doctorado Cantos Ancestrales Afrocolombianos, Diálogos de Resistencia e Independencia. Tocando la historia en sus cantos ancestrales, nos hemos dado cuenta de que todo parte desde la concepción misma de la acción pedagógica que establece el ser cantador al momento de ubicarse en contextos de democracia, de realidades, de cultura, de educación, de ubicarse en eso que llamamos funcionalismo, estructuralismo, que lleva a crear unos estatus, unos roles que en muchas ocasiones se dejan espacios de no intervención y desapropiación de su propia etnia como ente participante y activo dentro de una realidad. Este artículo fue presentado como un proyecto de investigación a la Dirección General de Investigaciones, el cual habla sobre temas de cantos ancestrales, los cuales se convierten en parte fundamental de la cultura afro que existe en el país y que enriquece nuestra historia patria. Cuando nosotros hablamos del Estado o de la nación o del país, es importante como ubicarnos en el contexto de poder, autoridad, de inversión, de apropiación de recursos. Encontramos de allí que estamos trabajando mucho lo que es la conciencia del individuo, la transformación del pensamiento, la ruptura de una concepción de dependencia hacia una independencia y liberación. ¿Por qué? Porque si el sujeto no se apropia, no hace el esfuerzo de tomar identidad y pertenencia a lo que le corresponde, él no podrá transformar su realidad. Los estudiantes y asistentes del evento pudieron reflexionar sobre esta cultura, pues el estudio de los cantos ancestrales afrodescendientes de la costa pacífica nos lleva en un principio a encontrar la estructura de la realidad en perspectiva de la objetividad y la subjetividad, en dimensiones estructurales y funcionales, y el significado en el contexto social de la vida cotidiana, expresó Carlos Alberto Quintero Cano. Continuamos con Cali Hoy Crónicas. Hoy nos encontramos en el corregimiento de Quinamayo Valle, donde la laguna El Avispal se ha convertido en un gran tapete rojo a causa de las algas que han invadido todo el humedal. Líderes de la comunidad nos cuentan cómo se han visto fuertemente afectados económica, cultural y ambientalmente. Veamos la historia.
A solo 20 minutos de Jamundí, adentrándose a las tierras del corregimiento de Quinamayo en el valle, se puede observar entre el verde de los cultivos una gran mancha roja que llegó desde hace más de 15 años para quedarse en la laguna del Avispal, convirtiéndose en un tormento para los pobladores de la zona. Esta laguna era muy próspera, manejaba unos buenos niveles de agua, el espejo lagunar era 40% más de lo que hay. Y la verdad era muy próspera y había mucho turismo también. Debido a este problema que se presenta, se acabó el turismo y también la pesca y pues la laguna está, como dicen, en vía de extinción. Este tipo de alga llegó por accidente. En una jornada de pesca que se hizo aquí, vinieron atarrayeros de otro lado, pescadores de otro lado y en su atarraya de pronto trajeron una pequeña semilla de esta alga. Entonces, como ella se prolifera tan rápido, entonces allí llegó ella. Se trata de las algas de azolla. Son plantas acuáticas flotantes de hojas pequeñas con raíces cortas. Flotan en la superficie del agua por medio de numerosas, pequeñas y estrechamente sobrepuestas escamas como hojas, con sus raíces colgando en el agua y formando a lo largo y ancho del humedal lo que parece un inmenso tapete rojo. Anteriormente el humedal tenía pues, las características naturales, correspondían a que había un espejo lagunar totalmente apto, ¿sí? No invadido de plántulas acuáticas. En el año 60 se tenían las 22 hectáreas, esas 22 hectáreas estaban en agua. Hoy contamos con escasas, mal contadas 3 hectáreas en espejo lagunar. El 25% de la economía de nuestras comunidades dependían de esta laguna y de la otra laguna que tenemos a 10 minutos de aquí, que se llama Guarinó. La flora y la fauna era muchísimo más, era más abundante lo que hay ahora. Hemos perdido mucha flora y fauna. O sea, las personas que viven directamente de la pesca se han visto afectados. O sea, ha sido un golpe, como dice, un golpe duro, un golpe bajo al bolsillo, como se puede decir así. La importancia que tienen estos ecosistemas en el área económica, cultural y ambiental es muy significativa. Estos humedales son proveedores de proteína en base de carne de pescado. Entonces las familias constantemente están recurriendo a estos ecosistemas para proveerse primero de carne de pescado, para poder autoabastecerse en el hogar. En el área cultural, pues la gente desarrolla sus prácticas de pesca constantemente aquí, tanto de manera deportiva, recreativa, como también de obtener la proteína, ¿sí? El problema asociado a la sola es que cubre completamente las masas de agua donde se introduce. Esto es desastroso para el medio, ya que evita el paso de luz a la columna de agua, lo cual altera la composición del fitoplancton, es decir, las algas microscópicas que realizan la fotosíntesis, y consecuentemente afecta toda la estructura ecológica de ríos y humedales como el Avispal, al igual que perjudica a los habitantes de la comunidad, quienes han tenido que buscar otros medios de sustento. O sea, hay muchas personas que se han dedicado a trabajar en otras cosas, en lo que les sale, lo que es la construcción. Por acá hay muchas personas que trabajan en los cañales, por decirlo así. Porque de pronto una persona que toda la vida se dedicó a ser pescador, pues no, casi nunca la gente estudia así, no se preparan para otras cosas, sino que pues, y como la pesca era próspera, pues de pronto no había como esa necesidad como de especializarse en otras cosas. La comunidad entera, las comunidades aledañas, estamos un poco disgustados con la indiferencia que la CBC está mostrando ante este humedal, porque ya hemos tenido la experiencia que aquí a 150 metros se perdió un humedal de 60 hectáreas, entonces eso es lo que estamos temiendo, que con este humedal y el de Guarinó pase lo mismo. La CBC hace 4 meses hicimos una extracción de esta alga en 1 hectárea, pero no fue suficiente. Mira que en 4 meses la hectárea, el alga que quedó aquí volvió y muy rápidamente tapó la hectárea que se hizo. Si tú puedes analizar, no hay espejo lagunar, o sea, todo está tapado. Todo se ha hecho una alfombra roja, como se dice. Los líderes ambientales Armando Vázquez y Jaider Rodríguez manifiestan la preocupación latente por la muerte lenta que sufre la madre vieja del Avispal, ante la cual los organismos competentes han realizado intervenciones poco efectivas en este humedal, que además tiene una relevancia ambiental que va mucho más allá. Esta laguna es un sistema de regulación
en tiempos de lluvia, porque el río Cauca, como viene viene, digamos, muy crecido, un nivel de agua bastante alto, él siempre se desborda y entonces entra a estas lagunas. Se reducen los niveles de impacto en el tema de inundaciones porque estos atrapan cualquier cantidad de millones de litros de agua. Si estas lagunas llegasen a desaparecer, toda la parte baja de Cali sufriría unos efectos mayores a los que está sufriendo ahora con la ola invernal. Esta laguna tiene muchísima importancia. Si esta laguna desaparece, los damnificados en Cali y más abajo de Cali aumentarían en un 20%, creo yo, o más de un 20%, o sea, sería algo catastrófico. Entonces la CBC sabe eso, entonces no sé por qué no le dan como la importancia necesaria a esta laguna. Hoy en día lo único que se logra pescar sin mayor dificultad en este lugar son las algas de azola, sobre las cuales han nacido pasto hasta formar grandes eneas que han reducido el perímetro del espejo de agua en aproximadamente un 70%, al igual que ha disminuido la biodiversidad de la zona. Si la laguna está en óptimas condiciones, la comunidad se ve beneficiada porque volvería el turismo, la pesca volvería, la reproducción de peces se podría pues pescar porque en estas condiciones no se puede pescar. La fauna y la flora que ha desaparecido pues también se recuperaría, haría un gran aporte al medio ambiente en la cuestión del cambio climático y también el sistema de regulación que hace esta laguna al río Cauca sería más eficiente. Las medidas son de intervención institucional y de intervención también de las comunidades, ¿sí? Desde la parte institucional, las primeras medidas que se deben de tomar aquí es amojonar y delimitar el área real de los humedales. Que si el humedal se secó, se sabe que esa área que está allí se puede utilizar para reforestación o montaje de proyectos piscícolas por parte de la comunidad, pero que esas áreas secas no se queden incluidas dentro de los territorios o dentro de los predios de los terratenientes, de la gente que tiene su propiedad allí. Quisiéramos que la CBC, pues no sé, participara más en reuniones con nosotros, los líderes de la comunidad, es como ser más eficiente en lo que se está haciendo en estos humedales, o sea, que la CBC sea más, que sea algo, una solución más de fondo, algo más serio con estos humedales, porque de verdad que la preocupación es grande. Pese al papel que cumplen los humedales en una región inundable como el Valle, estos se ven constantemente amenazados por la ampliación de la frontera agrícola, adecuación de tierras, procesos de sedimentación, contaminación y presencia de especies invasoras. Al regresar de comerciales, el biólogo Gabriel Rodríguez expone las medidas que ha tomado la CBC en el Avispal. Controlar y prevenir el impacto ambiental es tarea de todos. Inscríbete en la nueva especialización en control de la contaminación ambiental de la Universidad Santiago de Cali. La ruta más corta al éxito. Informes PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Santiago de Cali cuenta con la única maestría en Química Industrial de Colombia. Matricúlate y conviértete en un profesional más competitivo. Informes PBX 518-3000. Extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Universidad Santiago de Cali. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Gabriel Rodríguez, biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, nos cuenta sobre las intervenciones realizadas en la Madre Vieja del Avispal. Esa planta, al ser una planta colonizadora invasora, que no permite que haya el desarrollo de plantas acuáticas de forma compartida, hace con que la propagación de esta planta en el espejo de agua impida de una forma la transferencia de oxígeno disuelto de la parte del aire hacia la columna de agua. Este humedal recibe aguas de tipo superficial, escorrentías naturales y también recargas de agua subterránea.
También afecta al ecosistema porque al haber una propagación de una sola especie, no va a haber una diversidad biológica que se pueda adaptar a las diferentes condiciones. Muchas comunidades dependen de la pesca como un medio de subsistencia. La sola de todas maneras limita la pesca, aunque aún así se capturan algunas especies, pero no digamos la diversidad de especies faunísticas de peces que tiene el humedal. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca tiene claro de que al haber un desarrollo anormal de esta planta, por una alteración, por un fenómeno que se llama eutroficación, entonces lo que hace es hacer intervenciones, asignando unas partidas económicas para extraer de estos humedales o madreviejas esa cantidad de biomasa vegetal que está ocupando el espejo de agua y está limitando la funcionalidad del ecosistema. En ese sentido, en el humedal El Avispal, para el año 2018, la CBC tiene asignadas unas partidas económicas para hacer una limpieza del 80-85% del área con espejo de agua ocupada por Azola. Los humedales poseen una capacidad única para mitigar inundaciones, absorbiendo el agua cuando hay excesos y liberándola en tiempos de sequía. Además, son los espacios donde cientos de especies de flora y fauna se reproducen para nutrir nuestra biodiversidad y beneficiar las comunidades con la generación de alimentos. En Quinamayo, Haider, Armando y toda la población continúan esperando una intervención responsable que salve la vida de la desangrada madre vieja, el avispal. Hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cali Hoy Crónicas y en Twitter como @CaliHoy1. También puedes revivir todos los capítulos anteriores encontrándonos en nuestro canal de YouTube como CEPA FCP. Nos vemos el próximo martes en un nuevo capítulo de Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social.